Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Doy gracias a Dios por el estudio de la lección número 9 programado para el sábado 2 de marzo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esta, es una maravilla a nuestros ojos. Salmos 118, 22, 23. En nuestro estudio tenemos el privilegio de analizar los salmos mesiánicos, llamados así por la abundante referencia acerca del ministerio terrenal y celestial de Cristo. Los salmos 22 al 24 forman una tríada de salmos mesiánicos que describen las escenas finales de su pasión y su muerte humillante en la cruz, Salmo 22. La descripción de él en su trato y vínculo pactual con los seres humanos, a quienes considera las ovejas de su prado y de su rebaño, y cómo estuvo dispuesto a pasar por el valle de la sombra de muerte para darle salvación, como lo describe el Salmo 23, y la descripción de su exaltación cuando después de su resurrección es entronizado a la diestra del Padre Celestial y funciona hoy como sacerdote, juez y rey, como lo describe el Salmo 24. Hay temas adicionales relativos a la divinidad y preexistencia de Cristo descritos en el Salmo 2, cómo él inicia su humillación con su encarnación, cómo vivió una vida fiel, santa y obediente hasta la muerte, Salmo 47 y 8, cómo dio cumplimiento a su cuidado protector y rescate de sus hijos, vulnerables y de aquellos descarriados de su rebaño, actuando como buen pastor que fue inmolado como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Pascua cuyo hueso no sería quebrado. Juan 19:33, cuyas manos y pies fueron traspasados por los clavos, como son los detalles exclusivos del Salmo 22:16, y son mencionados en los Evangelios. Juan 1:23. Los eventos de su exaltación en el Salmo 24, 45, 72 y 101, anunciados con siglos de anticipación, como los eventos anteriores, son motivos por los cuales Jesús, resucitado, testificara a los discípulos que todo lo que aconteció en su vida y ministerio fue hecho conforme a lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos que ya hemos referido, Lucas 24:44. Ellos entendieron el sentido de las escrituras y dispusieron de un fundamento firme para verificar su divinidad y su mesianismo. El estudio de los salmos nos ayuda a enriquecer nuestra comprensión del plan de la salvación. Y a propósito, hoy estudiaremos 3 temas muy importantes de ellos. 1. Vida y pasión de Jesús. 2. Exaltación de Jesús tras su resurrección. Y 3. Jesús en el trono celestial. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con vida y pasión de Jesús. La tierra fue el escenario descriptivo de la tierna relación de amor y protección de Dios con su pueblo, ilustrada por el redil, cuando el Hijo de Dios, el buen pastor, Juan 10:11, se relacionó no solamente con los seres humanos, las ovejas de su prado, Salmo 23, Salmo 28, 9 y 81, 78, 52 y 53, 79, 13 y 103, sino que adoptó la humanidad junto con su divinidad y vino a vivir entre nosotros, poniendo su tienda entre los hombres. Entre los salmos referidos, el más explícito es el Salmo 23. El pastor se identifica tanto con sus ovejas que vive con ellas en su rebaño. Así el Hijo de Dios abandona la gloria de su Padre y viene a morar entre nosotros. El pastor protege, sustenta, conoce por nombre a sus ovejas. Ellas oyen su voz y le siguen. Juan 10:27. Todo esto ilustra los derechos de posesión de Dios sobre nosotros, como Creador, Redentor y Sustentador.
Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 95, 6, 7 y 103. Esto representa también el vínculo pactual entre Dios y su pueblo. Salmo 89, 30 al 34, Hebreos 13, 20, 21. El buen pastor estuvo dispuesto a dejar el redil con las 99 ovejas en seguridad y vino a buscar la oveja perdida y descarriada. Dejó la gloria del cielo y su alegría, donde los ángeles continuamente le adoraban. Dejó los mundos no caídos por venir al mundo contaminado para salvar al humano pecador. Juan 1, 1 y 2 y 14 y Lucas 15. Pagó con su inmolación el precio de la redención. Juan 1, 29, Lucas 19, 10, Juan 10, 11 y 15. Por amor a nosotros cruzó el valle de la sombra de la muerte. Salmo 23, 4. Y le vemos muriendo no solo por las ovejas extraviadas de su pueblo Israel, sino también por las de todo el mundo gentil. Él dijo estas palabras: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10, 16. Y esto se cumplió porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Los Salmos 22, 42, 88 y 102 describen el precio que se pagó para nuestra salvación. Detallan los sufrimientos del Mesías Redentor, que en Mateo 27, 46 se da una cita textual del cumplimiento del Salmo 22. Ahí se narran los momentos descriptivos cuando Jesús recibe las imprecaciones, los insultos y las burlas de los enemigos, los maltratos proferidos contra él con mucha crueldad. Cómo le vieron y le trataron como a un gusano indefenso e inofensivo al cual estaban aplastando. Salmo 22 del 1 al 8, Mateo 27, 43. Como los soldados repartieron las vestiduras del Señor. Salmo 22, 18, Mateo 27, 35. Ninguno de ellos pensó que ese gusano, a la vista suya, que maltrataban y mataban, resucitaría y se convertiría en la piedra principal del ángulo. Salmo 118, 22. No entendían que se convertiría en el fundamento principal de la iglesia, del cristianismo y de la fe de los creyentes, en el ancla firme e inconmovible de nuestra esperanza de salvación y de vida eterna. Mateo 21, 42, Hechos 4, 10 al 12, Efesios 2, 20 al 22, Primera de Pedro 2, del 4 al 8. En su agonía ya clavado en la cruz sufrió la segunda muerte en nuestro lugar, para darnos a cambio la vida eterna por su gracia y amor. Sintió la separación de su Padre, de quien en San Juan 10:30 había dicho: yo y el Padre somos uno, y ahora clavado en la cruz exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. A causa de ser el divino portador de los pecados del mundo. Primera de Pedro 2:24. Y solo de esta manera podrá el impío equiparar su angustia cuando ya no haya tiempo de gracia, ni mediador entre Dios y los hombres, y cuando la muerte eterna que caiga implacable sobre él le separe totalmente de Dios, que es la fuente de la vida eterna. Pero también los salmos describen que las puertas del infierno no prevalecerían sobre Cristo, así como con su iglesia, porque el Padre amado había de cumplir la promesa del Salmo 16, 9 y 10. No dejarás mi cuerpo en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. La resurrección de Jesús sería para los creyentes que cayeran quebrantados a los pies, reconociendo sus pecados en arrepentimiento y lavados en la sangre de su sacrificio. Verían ahí la garantía de su victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Pero aquellos que continuaran en rebelión contra él, la piedra principal del ángulo caerá sobre ellos y los desmenuzará, y su pago será eterna condenación. Isaías 8:14, Mateo 21:44. Debemos agradecer a Dios por su plan de salvación y por darnos la vía de escape de la esclavitud y consecuencias
fatales y eternas del pecado. Continuamos con la exaltación de Jesús tras su resurrección. El Salmo 89 habla de la exaltación de Cristo como Mesías. Hechos 2:30, 13:22, segunda Tesalonicenses 1:10. Jesucristo es el Hijo de David, el Mesías, Mateo 1:1, Hebreos 1:8. Se presenta como primogénito de Dios, Colosenses 1 del 15 al 20, Hebreos 1:6, Salmo 89:27. Este término describe que Él es el principal y preeminente, el Creador, Colosenses 1:15. David aquí se presenta como un tipo de Cristo. Yo pondré a mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. El título primogénito no expresa una condición biológica, ni de David ni del Mesías. David era el octavo de los hijos de Isaí, 1 Samuel 16, 10, 11. Y en el caso de Cristo, el título indica su honor y autoridad especial, Colosenses 1:16, 20 al 22. Dios hace a Jesús el Rey supremo y soberano del mundo. Lo resucita de entre los muertos, Hechos 2:30, 31. Y Él gobierna supremo sobre los reyes de la tierra, Apocalipsis 1:5. De aquí que podemos notar los ejes fundamentales del Salmo 89. La absoluta seguridad del pacto entre Dios y su pueblo, que triunfará y no fallará. 2. El Mesías como instrumento divino para cumplimiento de ese pacto y hacerlo eficaz. Y 3. Que el pecado humano tiene solución en Cristo y no será ningún obstáculo para el cumplimiento del pacto, porque Cristo es el Redentor de toda la humanidad. Romanos 5:8. Los alcances escatológicos del Salmo 89 se ven en Apocalipsis capítulo 12 en una tipología muy abarcante. La mujer ahí representa las dos dispensaciones, la del Israel antiguo antes del parto, y después del parto la de la iglesia cristiana. Ante el fracaso de Israel por el rechazo del Mesías, la relación del pacto se encuentra en la iglesia y luego en el remanente escatológico de esa mujer que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús en Apocalipsis 12:17 y 14:12. El Salmo segundo se atribuye a David en Hechos 4:25, el Salmo mesiánico. Allí se habla literalmente del Mashiach, el ungido, una palabra que alude a la antigua costumbre de derramar aceite sobre la cabeza que en aquel entonces se practicaba sobre sacerdotes y reyes consagrados a su oficio. Éxodo 28:41 y 1 Samuel 10:1. Aquí se resalta la supremacía del ungido, versículo 6. Yo he puesto mi rey en Sión, exaltado sobre todos los poderes opositores, que en la segunda venida de Cristo serán desmenuzados cuando Él establezca el reino eterno de gloria. Daniel 2:44. El Salmo inicia con una descripción del odio y rebelión de la humanidad contra Dios y su Hijo. Sus enemigos en vano pretenden ponerle fin al reino del Hijo ungido de Dios. La frase dice: romperemos sus ataduras. Significa rebelión en contra de Él y su gobierno, un rechazo total de su autoridad como Mesías ungido, Hijo de Dios. Verso 1 al 3. Los esfuerzos de estos enemigos son vanos porque Dios es el soberano del universo. Él no puede evitar reírse de sus débiles intentos. Verso 4 al 5. Él estableció a su Hijo como Mesías, Rey de Sión, y nadie puede vencerlo. Verso 6. El verso 7 prevé la resurrección y exaltación de Jesús en el amanecer del nuevo pacto eterno y del sacerdocio real de Jesucristo, confirmado en Hechos 13:33 al 39, Hebreos 1:5 y 5:5. Jesús representa, en respuesta al decreto de su Padre, la reafirmación de su relación con Él y su autoridad sobre toda la tierra, versos 7 al 9. Y el Padre le asegura: te daré por heredad todas las naciones y serán la posesión tuya todos los confines de la tierra, versículo 8. La vara que tiene procede de Sión, símbolo de su juicio
que pone fin al dominio del mal y representa su reino sin límites y sin parangón. Apocalipsis 2:27 y 12:5. Esta es una gráfica representación de su victoria final, que solo se describe en los escenarios previos al segundo advenimiento, cuando Daniel ve en visión que el pueblo de los santos recibe el juicio y luego el eterno reino de gloria que Cristo traerá en su segunda venida. Mateo 25:31, Daniel 7:22 y 27. Finaliza el Salmo con una bienaventuranza sobre todos los que confían en el Rey de Jehová. Todos los seres humanos de cualquier época, clima y nación han pecado y necesitan Salvador. Bienaventurados son aquellos que reconocen su necesidad de salvación y confían en el Mesías Redentor. Versículo 10 al 12. También el Salmo 110 es una profecía mesiánica de la misión de Cristo en el cielo. El verso 1 informa, según David, el diálogo entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, donde el Señor le dice a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. El cumplimiento fue narrado por Pedro en el día del Pentecostés, en su sermón en Hechos 2:29 al 36, cuando después de su resurrección y ascensión Jesús es coronado rey y sacerdote. El hecho que se le llame tanto al Padre como al Hijo Señor equipara la plena divinidad de ambos y suprema exaltación del Hijo, que recupera la gloria que tuvo antes de su muerte en la cruz, Juan 17:5. Y el hecho de que pudiera Jesús sentarse a la diestra de Dios significa que se sentó en un lugar de honor a su lado. Salmo 110:1, Hechos 7:55-56. Él ocupa actualmente el trono de la gracia, Hebreos 4:16. Pero al finalizar su mediación y purificación del santuario celestial, se sentará luego en su trono de gloria, Mateo 25:31, y luego vendrá a la tierra a recoger a sus escogidos. Hasta ese momento, los impíos serán puestos como estrado de los pies de nuestro Señor y serán derrotados. Qué agradable es saber que si al final el bien triunfará sobre el mal y que se hará justicia y que el dolor y el sufrimiento serán vencidos para siempre. Continuamos con Jesús en el trono celestial. Salmo 110, verso 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por un juramento divino se dota al Mesías de realeza eterna. Se presenta aquí en el Salmo 110 del 4 al 7, con un sacerdocio de rango superior al de Aarón, según el sistema levítico, por el nuevo sistema de realeza de Melquisedec. Salmo 110 del 1 al 3. El Señor sella su palabra con dos cosas inmutables, como son su promesa y su solemne juramento, Hebreos 6:18. El juramento divino introduce un novedoso elemento en el pacto davídico, al declarar que el Mesías Rey es también el sacerdote. Cristo en su genealogía no es descendiente de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Su derecho al sacerdocio proviene del juramento y de la declaración divina, Hebreos 5, 6 y 10. ¿Qué es exactamente lo que constituye el carácter representativo del sacerdocio de Cristo, o el poder que designa a Cristo y no a otro? Hebreos presenta varias respuestas, comenzando que el sacerdocio de Cristo es la continuidad del cumplimiento del sacerdocio arónico del Antiguo Testamento sobre la base de la idoneidad de Cristo. Y la epístola explica que Cristo ha sido designado por Dios, Hebreos 5 del 5 al 10, para representar a los hombres en relación con Dios, Hebreos 5:1, y su humanidad perfecta involucra su unidad con los hombres por quienes Él actúa, habiendo padecido primero por ellos en la cruz y en la disciplina del sufrimiento. Hebreos 2:9, 14 al 18 y 4:15. En su carácter personal, Cristo era santo e inocente, Hebreos 7:26, 27,
1 Pedro 3:18. No tenía necesidad de ofrecer sacrificio por sus pecados, ni por los del pueblo como hacían los hijos de Aarón. Hebreos 5:2, 3, 7, 27, 28 y 9:7. Siendo sujetos a la muerte ellos, en el antiguo pacto no podían perpetuar su ministerio para siempre, pero Jesús, siendo sin pecado, en su sumo sacerdocio perfecto y eterno, Hebreos 4:15, 5 del 7 al 10, 7, 23 al 28 y 9:14, puede eternamente reinar, puede compadecerse de nuestras debilidades y salvar. Hebreos 2:14 al 18 y 4:15. En contraste con el imperfecto sistema ceremonial del santuario terrenal, Hebreos 9 del 1 al 5, con sus sacrificios continuos que no hacen perfecto conforme a la conciencia a los practicantes de dicho culto, Hebreos 9 del 6 al 10 y 10:4, Cristo con su propia sangre, Hebreos 9, 11, 14 y 26, entra en el más amplio y perfecto tabernáculo, el celestial, del cual el de Moisés solo fue figura y sombra, Hebreos 8 del 1 al 7, y se torna en el mediador del nuevo y mejor pacto, Hebreos 9 del 11 al 15, siendo intercesor permanente, Hebreos 7:25, un notable contraste con la forma arónica de ingresar al santuario cuyo ministerio caducaría al llegar el tiempo de reformar todas las cosas, Hebreos 9:9. Pablo argumenta en Hebreos 7 que el no conocer datos genealógicos de Melquisedec provee en alguna medida una tipología que apunta en semejanza a la eternidad del Mesías, porque su salida es desde los días de la eternidad, Miqueas 5:2. Pablo argumenta que el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón, por cuanto Melquisedec precede el futuro sacerdocio de Aarón y de sus hijos en el orden levítico, cuando bendice a Abraham. El que bendice es superior al que es bendecido, por tanto tenemos esperanza. Cristo sostiene el pacto superior, que se basa en el juramento de Dios y no en promesas humanas. Ejerce su ministerio en el santuario celestial. Su sacerdocio no es alterado ni por el pecado ni por la muerte, como lo fue el caso del sacerdocio levítico y arónico, y por eso puede interceder por su pueblo y salvarlo para siempre. La obra reconciliadora de Cristo como sacerdote perfecto y compasivo da al pueblo la seguridad duradera de permanecer en su presencia para siempre. Hebreos 6, 19, 20. Al ser a la vez Rey divino y sacerdote eterno, Cristo tiene una superioridad sin precedentes sobre todos los sacerdotes y reyes humanos. El maravilloso sacerdocio real de Jesús, por lo tanto, reclama nuestra lealtad, obediencia y nuestra confianza absolutas. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de nosotros. Fue contado por transgresor para poder redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación su alma. Elena de Huay, el deseo de toda la gente, 701. Por su humanidad, Cristo tocó la humanidad, y por su divinidad se tomó del trono de Dios. Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza en Horeb, diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. Tal es la garantía de la liberación de Israel. Tal es la garantía de que Él, el niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en la carne. Y a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo. Soy Dios con vosotros. Es la seguridad de nuestra liberación del pecado y garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Deseo de toda la gente, es página 16. El Señor nos ha sido revelado como luz cada vez mayor. Nuestros privilegios son mucho más grandes que los del antiguo pueblo de Dios. No solo poseemos la gran luz confiada a ellos, tenemos la creciente evidencia de la gran salvación traída por Jesucristo.
Lo que fue para ellos tipo y símbolo para nosotros es realidad. Ellos tenían la historia del Antiguo Testamento, nosotros eso, y también tenemos el Nuevo Testamento. Tenemos la seguridad de un Salvador que vino, que fue crucificado, resucitado y que junto al sepulcro de José dijo: yo soy la resurrección y la vida. En virtud del conocimiento que poseemos de Cristo y su amor, el reino de Dios es nuestro por medio de nosotros, por medio de Cristo. Cristo nos es revelado en sermones, es cantado en himnos. El banquete espiritual nos es presentado en abundancia. El vestido de bodas provisto a precio infinito es ofrecido gratuito a cada alma. Mediante los mensajeros de Dios son presentadas la justicia de Cristo, la justificación por la fe y las preciosas y grandes promesas de la palabra de Dios. Tenemos el libre acceso al Padre por medio de Cristo, la consolación del Espíritu Santo y la bien fundada seguridad de la vida eterna en el reino de Dios. ¿Qué otra cosa podría hacer Dios que no haya hecho al proveer la gran cena y el banquete celestial? Palabras de vida del Gran Maestro 258. Después de estudiar este importante salmo, les pido en el nombre de Dios que meditemos profundamente su significado y nos afiancemos y continuamente, mientras dure nuestra vida, nos acerquemos con confianza al trono de la gracia y hallar gracia y oportuno socorro en Jesús. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.